Mm. Eh, Recordarles que las clases van a ser grabadas. Todas han sido grabadas y se están alojando en nuestro canal de YouTube de Fundación Crate. Entran a YouTube y buscan Fundación Crate, ahí están todas las clases de la semana anterior, de la primera semana. Las de la semana pasada aún no se han colgado en el canal. ¿Ahí? Está en modo, todavía no está en modo presentación, profesor. Mm, mm. No sé si sale y vuelve a compartir, a ver si Sí, le toma. eso es lo que estoy Ahora haciendo. sí, ahora ¿Ahora sí. sí? Sí, ahora Ya, sí. voy a avanzar para probar. Sí, súper bien. Ya, Sí. ya. Doy Entonces inicio. damos inicio. Perfecto. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre, Alejandro José Sotoliquio Leighton. Ya, bueno, para efectos de tener obviamente una mejor conexión, se les ve solamente, ¿no es cierto?, la presentación. Por lo tanto, cuando después veamos la ronda de preguntas, ahí tengo que ver, ¿no es cierto?, el chat, porque en este momento solamente veo el PPT. ¿Ya? Profesor, ¿le puedo ir interrumpiendo o vemos las preguntas al Sí, final? sí, ni un problema. Bueno, yo le voy avisando las preguntas. Perfecto. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Alejandro José Sotoliquio Leighton. Yo soy académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule. Particularmente dicto clases en la carrera de Ingeniería Comercial, en toda el área de administración de empresas y marketing y emprendimiento, que son mis áreas de especialización. ¿Ya? Bueno, les cuento que este año cumplí 20 años en la universidad, así que es un año muy especial para mí y también para todo lo que ha significado, ¿no es cierto?, mi desarrollo profesional. Y en el día de hoy, mi objetivo al término de estas sesiones, ¿no es cierto?, es poder compartir y aportar con un grano de arena, ¿no es cierto?, con respecto a los modelos Canvas o los modelos de triple impacto sociales, ¿no es cierto?, para toda clase de emprendimientos. ¿Ya? Ese va a ser el foco, ¿no es cierto?, de nuestra presentación. ¿Ya? Por lo tanto, si vemos los contenidos, primero vamos a hablar de algunos conceptos, de las etapas de emprendimiento, qué se entiende por un modelo de negocio, la explicación, ¿no es cierto?, del modelo que más se utiliza hoy en día a nivel mundial y el que está valorado, ¿no es cierto?, es el lienzo Canvas, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver la visión para empresas con y sin finalidad de lucro, incorporando, ¿no es cierto?, estos modelos de triple impacto. Vamos a analizar casos de estudio, ¿no es cierto? Y después vamos a ir viendo los 9 bloques o módulos que contempla el lienzo Canvas, ¿no es cierto? Para ir aplicando a casos latinoamericanos, ¿no es cierto? De cómo se desarrolla, digamos, en la práctica este modelo. ¿Ya? Eh, si ustedes quieren profundizar, ¿no es cierto?, en las temáticas de emprendimiento, aquí yo sugiero algunos libros y algunas revistas que ustedes pueden acudir, ¿ya? Bueno, el libro base es el libro del suizo Alexander Osterwalder, de su modelo Generación de Modelos de Negocio, que es el lienzo Canvas, ¿ya? Que es la base de lo que vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, en esta y en el resto de la sesión, ¿ya? Entonces, ese libro está en español, ¿no es cierto? Y es la base de lo que vamos a desarrollar y le vamos a incorporar, ¿no es cierto?, un ajuste, llamémoslo así, para incorporar los modelos de triple impacto o Canvas social. También autores lo llaman de esa manera, ¿ya? Otro libro que también es un muy buen libro, que es el libro de Rodrigo Valera, de Innovación Empresarial, que esto es para ver todo el plan de negocios para una organización, un emprendimiento con o sin finalidad de lucro, pequeña, mediana o gran empresa, que ahí están todas las etapas explicadas, ¿no es cierto?, en su libro de innovación empresarial. ¿Ya? Bueno, después dependiendo de cada país, obviamente, porque el tema de la aplicación del derecho para el tema de emprendimiento tiene modificaciones dependiendo del país, ¿no es cierto? En el caso de Chile, el mejor libro para temas de derecho aplicado al emprendimiento es el libro de Cristian Salle, ¿no es cierto? Derecho para el emprendimiento, que ahí trata el tema no solamente de los trámites que uno debe hacer para formalizar un emprendimiento, sino que además
¿no es cierto?, otro tipo de circunstancias que los emprendedores o emprendedoras se ven, ¿no es cierto?, en su gestión, como por ejemplo todo lo que es contratos laborales, conflictos laborales, ¿no es cierto?, temas de quiebra, temas de financiamiento, etcétera. El libro es bastante completo. Ya la parte, obviamente, la parte legal está focalizada a Chile, pero el resto son temas, ¿no es cierto?, que son aplicables, ¿no es cierto?, a cualquier contexto latinoamericano, ¿ya? Y hay revistas, ¿no es cierto?, revistas que tienen algún formato digital y otros tienen formato físico. Generalmente casi todas ya están en formato digital. Una revista que se llama Emprendedores, ya que esta revista es española, ¿no es cierto? También tiene página en internet y los números antiguos son gratuitos, ya, y que en todos los números tratan distintos temas relacionados con el mundo del emprendimiento y siempre hay entrevistas a especialistas en distintas áreas relacionados con la gestión, ¿no es cierto?, de una pyme, una pequeña mediana empresa, ¿no es cierto? Temas de marketing, temas de logística, temas de gestión de tributaria, etcétera, que tratan en cada uno de los números. Una revista, hay dos revistas nacionales, una que se llama City, Emprendimiento y Negocios, y otra que se llama Emprende. Ya, City originalmente estaba en formato físico, ahora está en formato digital. Usted igual googlea, digamos, y pone revista de emprendimiento City y va a acceder inmediatamente a la página. Lo mismo en la revista Emprende, que igual cosa trata temas de emprendimiento, ¿no es cierto? Y siempre saca a colación uno de los casos, ya sea nacionales o latinoamericanos, de emprendedores que, ¿no es cierto?, han tenido éxito en la ejecución, ¿no es cierto?, de sus distintos tipos de emprendedores. La otra revista es Entrepreneur, ¿no es cierto? También muy buena, que tiene la misma lógica, ¿no es cierto?, de tratar distintos temas relacionados con el emprendimiento. Ahora, yo les comentaba que está el libro de innovación empresarial para entender cómo se hace un plan estratégico, cómo se hace un modelo de negocio, cómo se hace un plan de marketing, cómo se hace un plan de logística, cómo se habla un plan legal, cómo se hace un plan financiero, cómo se arma un plan de control de gestión, ¿no es cierto? Que son los planes que deberían existir, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de organización. Y otro libro muy bueno es de la McGrath Hill, Cómo preparar un plan de negocio exitoso, ¿no es cierto?, que también es muy bueno y complementario al anterior si usted quiere profundizar, obviamente, en esas temáticas, ¿ya? Y hay otros dos libros, ¿no es cierto?, son del autor Roberto Muso y Germán Echocopar. Uno se llama El viaje del emprendedor, ¿no es cierto?, en donde se analiza, de acuerdo a los datos existentes, cuáles son las distintas etapas por las cuales pasan los emprendimientos a nivel nacional y en general a nivel mundial, y cuáles son los distintos obstáculos, oportunidades y modas de gestionar cada una de los ciclos o etapas que vive un emprendimiento. ¿Ya? The Star Journey, ¿no es cierto? El viaje del emprendedor, ¿ya? De Roberto Muso. Y otro muy interesante que se llama El Valle de la Muerte, que en el fondo es alusión a estos 3 primeros años que tiene todo emprendimiento y en donde se producen la mayor cantidad de quiebras o fracasos. Generalmente son estos 3 primeros años, por eso se hace alusión al Valle de la Muerte, ¿no es cierto? Que está en Estados Unidos, que es un lugar que tiene unas inclemencias climáticas, que ahí prácticamente no hay ningún tipo de ser vivo que pueda vivir, ¿no es cierto?, con esas temperaturas, y por eso se hace la analogía con respecto a estos 3 primeros años que tienen los emprendedores, ¿no es cierto?, que son los más delicados, que una vez pasando esos 3 primeros años, ya pueden ir consolidando y estabilizándose en sus distintos emprendedores. ¿Ya? Y como dato, en todas las disciplinas del mundo del business, de la gestión de negocio, hay referentes, hay autores que son referentes y hay centros de educación que son referentes. Por ejemplo, en temas de emprendimiento, de acuerdo a todos los rankings internacionales, la mejor escuela de emprendimiento del mundo es la del Babson College. ¿Ya? Ahí está Jeffrey Timmons, ¿no es cierto? Y Stephen Spinelli, que son sus fundadores, ¿ya? Que crearon este libro que se llama New Venture Creation o Creación de Nuevas Empresas, ¿ya? Que también toca temas de emprendimiento, ¿no es cierto? Y que son transversales a cualquier país, que son, digamos, lo que nosotros vamos a ver en estos, eh,
días que, estas semanas que vamos a estar en conjunto y obviamente haciendo el aterrizaje a realidades, ¿no es cierto?, latinoamericanas. ¿Ya? Eso como introducción. Entonces, lo primero que uno tiene que poner a juicio y a debate, ¿no es cierto?, en el tema de emprendimiento, que lo primero que generalmente ocurre cuando uno está en la etapa de emprender es primero generar una idea de negocio. Cuando hablamos de una idea de negocio es cuando uno tiene desarrollada una o dos de estas tres variables que son necesarias para detectar una oportunidad de negocio. ¿Cuáles son esas variables? Primero, ¿cuál es el dolor, problema o necesidad que tiene un consumidor? Tanto para empresas con o sin finalidad de lucro. ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad que aún no está siendo satisfecha? Yo en lo personal soy diabético tipo 2, no soy insulino dependiente. Y generalmente los diabéticos nos gustan siempre aquellas cosas que nos hacen más daño. En lo personal, a mí me encanta la repostería, los pasteles, las tortas, los queques, ¿no es cierto? Pero eso para mí, en mi condición de diabético tipo 2, es veneno, es veneno. Entonces mi gran dolor como consumidor, mi gran dolor es que no tenemos, por ejemplo, en Chile, una oferta de repostería que pueda consumir un diabético y que no le haga daño. De repente encontramos un emprendedor que de repente para época de Navidad, ¿no es cierto?, hace estos queques de Pascua, ¿no es cierto?, o alguna torta en particular que uno encuentra en estas cadenas de supermercado, pero no hay una gran variedad. Entonces ese es un dolor, una necesidad de consumir una repostería, pero no hay variedad de repostería saludable, llamémoslo así. Ese es un dolor que tenemos los diabéticos. Entonces ahí hay un dolor, problema o necesidad insatisfecha. ¿Cuál es el perfil del cliente, que sería la segunda variable? Los diabéticos. Y la tercera variable, ¿cuál es el producto o servicio que yo voy a ofrecer para solucionar ese dolor, ese problema, esa necesidad insatisfecha? Entonces, cuando yo tengo uno o dos de estas tres variables, lo que tengo es una idea de negocio. Todavía no he logrado madurarla, todavía no he llegado a aterrizarla de buena forma para poder pasar al segundo nivel, que es la oportunidad de negocio. Ahí cuando tengo estas tres variables bien definidas. Algunos autores le llaman el nicho de mercado o la oportunidad de negocio. Cuando tengo el dolor, problema o necesidad perfectamente identificado, para qué tipo de consumidor, con qué características y con qué producto o servicio. ¿Ya? Entonces, cuando tengo estas tres variables definidas, entonces ahí paso a lo que nos convoca hoy día. Ahí paso al mapa de negocio o también denominado modelo de negocio. ¿Ya? Y para eso, ¿no es cierto?, nos vamos a basar en el libro de Alexander Osterwalder, ¿no es cierto?, Generación de Nuevos Modelos, de este suizo, ya que producto de su tesis doctoral, ¿no es cierto?, crea este modelo de negocio, ¿no es cierto?, que tiene 9 bloques, 9 módulos o 9 ladrillos que vamos a analizar. Una vez que uno tiene el modelo de negocio, que ahí lo vamos a analizar en detalle, de ahí pasa al último nivel, que sería el plan de negocio. Y el plan de negocio, como les comentaba, ahí está. El plan estratégico, que es la columna vertebral, el mapa de navegación de todo tipo de organización, desde un food truck, desde un carrito que vende sándwiches en la vía pública o comida al paso, hasta una organización que fabrica, distribuye y comercializa a nivel nacional e internacional un producto o servicio. Todas deberían tener un plan de negocio, o sea, un plan estratégico. ¿Ya? Que es la carta de navegación. Si no cuento con el plan estratégico, es prácticamente tomar decisiones con los ojos vendados. Esa es la base, la columna vertebral, la que me entrega la información para tomar las decisiones
de recursos humanos, de los productos o servicios, de logística, de finanzas, de contabilidad, de todas las decisiones que hay dentro de un negocio. Pyme, pequeña o mediana empresa, empresa familiar, hasta una empresa más sofisticada que podría ser una fábrica, ¿no es cierto?, que inclusive hasta exporta productos. Entonces, el plan de negocio contempla el plan estratégico, el plan legal. ¿Qué estructura legal es la más adecuada para mi modelo de negocio? ¿Ya? El plan de oferta y demanda. Cuando hablamos de oferta, bueno, ¿qué es lo que existe hoy en día con respecto a lo que yo quiero ofrecer? ¿Cuáles son los productos y servicios? ¿Cuáles son sus propuestas de valor? ¿Qué es lo que ofrecen hoy en día? ¿Y cuál es la demanda? ¿Cuánto es el universo de potenciales clientes que me podrían comprar el producto o servicio? Entonces tenemos el plan estratégico, el plan legal, el plan de oferta y demanda, porque con ese análisis yo puedo determinar si hay un déficit o un superávit de oferta o de demanda, ¿no es cierto? Para ver si soy capaz de competir, ya sea, vuelvo a insistir, en una organización con o sin finalidades de lucro, ¿vale? Entonces, plan estratégico, plan legal, plan de oferta y demanda, plan de marketing o de comercialización, plan de gestión de personas o recursos humanos, plan de logística, plan financiero, plan de control de gestión. ¿Ya? Ese es un universo en términos ideales, ¿no es cierto?, que debería existir en todo tipo de organización. Vuelvo a insistir, con o sin finalidades de lucro, desde una pyme hasta un negocio más sofisticado. La gran diferencia va a estar que obviamente para un negocio más pequeño, más de empresa familiar, que tiene una cobertura más comunal que nacional o internacional, obviamente esos planes van a ser más reducidos porque hay menos clientes, menos productos, obviamente que una gran corporación, ¿no es cierto?, que inclusive llegue a exportar productos y servicios, ¿ya? Pero ese es el mapa completo, ¿ya? Primero hay que ver en forma holística, cuando hablamos de emprendimiento, qué es lo que hay con respecto al emprendimiento. Nosotros particularmente en estas sesiones nos vamos a focalizar en el modelo de negocio, ¿ya? Pero ahí está todos los caminos que debería seguir, ¿no es cierto?, un emprendimiento. La idea de negocio, la oportunidad de negocio, el modelo de negocio, el plan de negocio. Ahí tenemos el mapa completo, ¿ya? Y ahí es cuando uno, por ejemplo, cuando le toca intervenir emprendimiento, ahí es donde uno dice, ya, aquí hay un problema, ¿no es cierto?, en el producto. Lo que usted ofrece es lo mismo que ofrece la competencia y más encima la competencia lo vende más barato. O usted quiere hacer una acción de bien común y resulta que hay fundaciones, resulta que hay ONG que ya están haciendo ese servicio y están prácticamente haciendo la cobertura completa. Entonces, uno identifica, ¿no es cierto?, que el problema está en el producto o servicio. O, ¿no es cierto?, en la gestión presupuestaria, ¿no es cierto? O a lo mejor usted ofrece un muy buen servicio, pero la comunidad no lo conoce. Los potenciales territorios donde usted podría intervenir para hacer un bien común desconocen que existe esta fundación, esta ONG, o la Fundación Crate, ¿no es cierto?, que hace distintas obras, ¿no es cierto?, de bien común y que interviene en distintos territorios, resulta que nadie la conoce. ¡Wow! Entonces se pierde esa oportunidad, en el buen sentido de la palabra, de aprovechar una organización, ¿no es cierto?, que puede generar un bien común dentro de un determinado territorio. Entonces, por eso es que es importante cuando uno asume el rol de asesor, de consultor, ¿no es cierto? Tiene que tener el mapa completo para decir, ah, su problema está en que no se da a conocer la estrategia de promoción. Ah, su problema está en un mal administración del recurso humano. Su producto es bueno, pero el equipo humano no es de buen nivel. Hay problemas, ¿ya? Para poder intervenir y identificar cuál es el problema. Entonces, vamos de lo general a lo particular. Hablamos de modelo de negocio, pero en términos precisos y claros, ¿qué es lo que es un modelo de negocio? Es el diseño
la forma o el mecanismo a través del cual se genera ingresos y beneficios. Y aquí puede ser para organizaciones con y sin finalidades de grupo, porque una organización sin finalidades de grupo de alguna manera se tiene que financiar, recibe ingresos o a través de donaciones o aportes, ¿no es cierto? Aportes estatales, ¿no es cierto? O donaciones, ¿no es cierto? O servicios que vende y con eso financia sus acciones de bien común. Entonces tiene ingresos, ¿ya? Y esos ingresos obviamente los invierte para generar un beneficio. Entonces, aquí estamos hablando de instituciones con o sin finalidades de lucro. El diseño, la forma, el mecanismo a la cual se generan los ingresos para generar beneficios privados o beneficios sociales. ¿Ya? En el fondo, ahí, ¿no es cierto?, es la forma como yo genero estos ingresos y estos beneficios, ¿no es cierto?, en un determinado territorio. Y hay muchos modelos o formas como organizar un negocio. ¿Ya? Y como dice el suizo Alexander Osterwalder, que ahí tenemos la diapositiva, la foto, eh, la columna vertebral, la esencia de un buen modelo de negocio es su propuesta de valor. ¿Cuál es su propuesta de valor? Y cuando hablamos de la propuesta del concepto de valor, ¿a qué nos referimos? A ciertos atributos, características que tiene mi modelo de negocio, que producto de esas características, esos atributos, genera un beneficio para el consumidor, lo que hace que esa propuesta sea mejor que el resto. Entonces, todos los productos y servicios tienen atributos o características, ¿no es cierto? Y la sumatoria de esos atributos o características trae aparejado un beneficio para el consumidor. Por ejemplo, un computador personal tiene atributos y características. La memoria RAM, el procesador de texto, el tipo de pantalla, el diseño, ¿no es cierto? Y toda la parte tecnológica, hay una serie de atributos que tiene un computador personal. La sumatoria de todo un precio, ¿no es cierto? Todos esos atributos, la sumatoria de todos esos atributos y características que tiene el computador, el beneficio para el consumidor sería rápido procesamiento de la información. Usted puede estar escuchando música a través de una aplicación, ¿no es cierto? Spotify, a su vez está haciendo correr un paquete estadístico y está haciendo un informe y el computador funciona perfecto. Entonces, todos los productos y servicios tienen atributos, tienen características y la sumatoria de esos atributos y características traen aparejado un beneficio. Y ese beneficio es lo que genera valor. Y ese beneficio es lo que tiene que ser mejor a lo que ofrecen otros tipos de modelo de negocio, tanto con o sin finalidades de lucro. Y esa es la esencia del modelo de negocio. Miren, algunos datos que son interesantes. A nivel mundial, se estima que el 90% de las startups, estos emprendimientos con base tecnológica, fracasan. Y lo que implica que solo el 10% sobrevive a largo plazo. ¿No es cierto? Y principalmente ese 10% fracasa durante el primer año. Esto es lo que yo les hablaba del Valle de la Muerte, ¿no es cierto? Que haciendo la analogía que hace Roberto Musso y Germán Echocopar en su libro, que el Valle de la Muerte, ¿no es cierto?, una analogía al lugar físico situado al suroeste de California, en Estados Unidos, que es un parque nacional, que se extiende en el desierto de Mojave, que está situada cerca de la frontera de Nevada, a 200 kilómetros de Las Vegas y a 300 kilómetros de Los Ángeles. ¿No es cierto? Que es un lugar, ¿no es cierto?, que dadas sus condiciones climáticas no hay ni... Profesor, su internet creo que se pegó. Jenny, ¿me podría ayudar con el profesor, por favor? Que se le pegó el internet o se cayó del Zoom.
dentro de su región. Después empiezan a... ¿Se escucha bien, no es cierto? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, es que no veo el... A ver, voy a ver el chat. A ver. Sí, ya, gracias, Cesareo Martínez. Sí, se escucha perfecto. Ya, gracias. Sí, estoy viendo. Ahora sí, gracias. Entonces, lo que yo les comentaba, que parten siendo, ¿no es cierto?, pequeñas empresas de carácter familiar. En nuestro país la mayor cantidad de empresas son familiares, eso ocurre en casi la mayoría de los países de Latinoamérica, y de repente empiezan a distribuir en varias regiones. ¡Wow! Y ahora necesitan un sistema de inventario. ¡Wow! Aumentaron los ingresos. Puta, estoy pagando muchos impuestos. Necesita un asesor tributario. Ah, ahora, como estoy vendiendo en otras regiones, necesito darme a conocer. Necesito un plan de marketing, una estrategia de promoción. Y ahí empieza la necesidad de profesionalizar lo que antes yo hacía a nivel semiprofesional y que prácticamente como era a escala comunal, todo lo tenía controlado. Pero la empresa empieza a crecer y ahora necesita profesionalizar su toma de decisiones. Entonces, una de las razones de que muchos emprendimientos fracasan estos 3 primeros años es que falta conocimiento básico de finanzas, de tributaria, de logística, de emprendimiento, etcétera, porque, ¿no es cierto? Profesor, Sí, dígame disculpe que nomás. lo interrumpa, a mí se me fue el internet y por Sí, eso me sí, desconecté un poco, pero hay una pregunta en el chat. ya, Dice Jorge Brunner, él sí, es de acá de Talca, si no me equivoco. Dice, perfecto. profesor, en términos prácticos, ¿en qué se fija un inversionista para invertir hoy en una startup? ¿Startup? Mira, sí. Ya, lo primero que habría que mencionar que hay distintas fuentes de financiamiento. Las startups generalmente son emprendimientos que tienen algún tipo de base tecnológica, ¿ya? Lo primero, los inversionistas corporativos, ¿ya? Lo primero que andan buscando al momento de invertir es que en el corto tiempo tengan una retribución y les exigen, ¿no es cierto?, a esas startups que en un plazo determinado, ¿no es cierto?, puedan conseguir una retribución a la inversión que están haciendo. Ese es un tema. Y el segundo tema es que piden una participación en la sociedad. Y ahí es donde uno tiene que ver si efectivamente ese inversionista corporativo que está dispuesto a invertir, ¿no es cierto?, en su startup, o en su startup, ¿no es cierto?, en su emprendimiento, usted está dispuesto a ceder parte de la propiedad. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que hay que analizarlo muy bien, porque generalmente estos inversionistas corporativos son muy exigentes. O sea, ellos dicen, ya, a tu emprendimiento voy a esperar 3 4 años, si en 3 4 años, ¿no es cierto?, no veo resultados, ¡pum!, me salgo. Y establecen cláusulas, ¿no es cierto?, en esos contratos para poder invertir, ¿ya? Entonces, básicamente son esas tres cosas, son muy exigentes al momento de exigir que en un periodo breve de tiempo vean resultados reales que se traducen en los estados financieros. Y segundo, ¿no es cierto?, exigen una parte de la propiedad, ¿no es cierto?, para ya no solamente ser un inversionista, sino que ser un socio, que ahí cambia la figura, ¿ya? Eso principalmente son lo que exigen eso es lo que llaman los inversionistas corporativos. Por eso que en temas de emprendimiento suele ocurrir que en las primeras etapas aparecen lo que se llaman los inversionistas ángeles. ¿Quiénes son los inversionistas ángeles? Son familiares que le prestan dinero al hijo, al primo, al cuñado, a la cuñada, y que generalmente no te exigen nada. ¿Ya? A lo más que cuando puedas me devolvís la plata y pare de contar. Y muchas veces parten muchos emprendimientos con apoyo familiar, lo que se llaman los inversionistas ángeles, ¿ya? Bueno, acá en Chile hay también, está formalizado el tema de los inversionistas ángeles, ya que aportan dinero y no exigen mucho, pero los inversionistas corporativos son mucho más exigentes. Te pueden exigir entre un 30 o un 40% de la propiedad. Entonces ahí hay que analizar muy bien, dependiendo del tipo de inversionista, cuánto es el monto que va a aportar, ¿no es cierto?, a mi negocio. ¿Ya?
Entonces, decíamos que a nivel mundial un porcentaje importante fracasa en los primeros años y eso se debe a falta de conocimiento. Porque parten siendo emprendedores, ¿no es cierto?, a nivel comunal y dado el nivel de operatividad, ¿no es cierto?, prácticamente lo pueden gestionar todos, dos o tres personas y de repente empiezan a crecer y ya necesitan profesionalizar lo que están haciendo, ¿ya? En Latinoamérica se estima que aproximadamente el 75% de las startups, ¿no es cierto?, fracasan luego de 2 años. Lo que significa que apenas una de cada cuatro sigue operando después de ese periodo. ¿Ya? Justamente por este tema de una mala gestión, falta de conocimiento en temas de emprendimiento y en gestión de negocio en general, ¿ya? Entonces, en Chile, si lo focalizamos a Chile, el 80% de las startups no logran sobrevivir al tercer año de operación, de acuerdo a los estudios de la Asociación de Emprendedores de Chile. Y el 90% de los emprendimientos fracasan durante el primer año de vida, lo que se conoce como el Valle de la Muerte. ¿Ya? Y aquí tenemos un gráfico que explica eso. ¿Ya? Si ustedes ven el gráfico, ¿no es cierto? En las primeras etapas, ¿no es cierto? En las primeras etapas aquí, está toda la etapa, ¿no es cierto?, de generación de la idea, de la oportunidad de negocio, son todos los análisis previos que uno hace antes de iniciar formalmente el emprendimiento. ¿Ya? Y después, de acuerdo a los análisis que uno hace, ¿no es cierto?, puede estimar, ¿no es cierto?, que mi negocio va a tener este comportamiento de ingresos. En la primera etapa, como nadie me conoce, estoy recién partiendo, todo es gasto, ¿no es cierto?, y no tengo ingresos porque todavía no me conocen, ¿ya? Todavía la estrategia de promoción no ha dado sus resultados y por lo tanto en este periodo tengo que contar con capital de trabajo, ¿no es cierto?, sobre todo para poder cumplir con mis pasivos corrientes, todo aquello que tiene vencimiento antes de un año, los sueldos, las leyes sociales, pagar el agua, pagar internet, pagar los proveedores, ¿no es cierto? Todo aquello que tiene vencimiento antes de un año. Por lo tanto, ahí tengo que contar con capital de trabajo. Y ese es otro tema relevante en temas de emprendimiento. Suele ocurrir que los emprendedores no calculan de buena forma cuánto es el capital de trabajo o la liquidez que yo debería tener, 1 millón, 2 millones, 5 millones, 100 millones, cuánto es lo que yo debería tener para poder cumplir con mis pasivos corrientes hasta que el negocio empiece a ser autosustentable desde el punto de vista económico financiero. O sea, que con los ingresos yo puedo financiar, ¿no es cierto?, todo el nivel de operación y obtener una cierta rentabilidad, y en el caso de las empresas sin fines de lucro, tener, ¿no es cierto?, los ingresos necesarios para poder hacer mis acciones de bien común. ¿Ya? Y hago una planificación, ¿no es cierto?, de eso. Para eso hago proyecciones y para eso hay técnicas que uno aplica para poder proyectar demanda, para proyectar ingresos, ¿ya? Al respecto. Hay técnicas cualitativas, cuantitativas, etcétera, para poder hacer estas proyecciones, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que resulta que en la realidad no se cumplen las proyecciones. Entonces, esto es lo planificado y resulta que lo real, la curva es esta. Y cada vez me voy hundiendo más y voy teniendo más gastos y no tengo ingresos hasta que llego a la quiebra en estos 3 primeros años de vida. ¿Y por qué? Porque esta proyección que hice no fue hecha en forma profesional, no está bien desarrollada o sobreestimé, ¿no es cierto?, esa planificación de ingresos futuro, ya estimé mal la cantidad de clientes que me podían comprar, estimé mal mis costos, no tengo un sistema de costeo que me permite determinar bien cuánto es lo que me cuesta operar, cuánto es el costo unitario de mi servicio o de mi producto, y lo que hace que lo que yo proyecto no es lo que se da en la realidad, sino que se da esto otro, ¿no es cierto?, lo real. Y aquí es donde se produce la mayor cantidad de fracasos y quiebras, ¿no es cierto?, de los emprendedores, ya sea tecnológico o no tecnológico, o también con o sin finalidad de lucro. ¿Ya? Aquí. Ahí es donde se producen los problemas, porque hay supuestos errados, no planifiqué bien, no estimé bien, ¿ya? Para poder, porque, a ver, no por el hecho de uno tener
un conocimiento en negocio, tener una carrera relacionada con el mundo de los negocios, significa que yo negocio que emprenda voy a ser exitoso o exitosa. El tener yo conocimientos en temas de gestión, lo que me hace es disminuir la probabilidad de error en la toma de decisiones. Pero siempre va a haber un margen que yo no puedo controlar. Porque si esto fuese tan sencillo, claro, todos los expertos en emprendimiento o expertos en temas de business o negocio, negocios que emprendan deberían ser exitosos. O los que entienden de finanzas corporativas y entienden del funcionamiento de la bolsa, saben cuándo vender, cuándo comprar acciones. Todos los brokers o operadores de bolsa deberían ser ricos o ricas, porque saben cuándo vender y cuándo comprar. ¿Y eso en la práctica es así? No, porque siempre hay un margen que usted no puede controlar. Lo que sí yo puedo decirle sin temor a equívoco y engaño, que el conocimiento que ustedes, ¿no es cierto?, empiezan a obtener en temas de negocio, lo que les hace es disminuir la probabilidad de error en la toma de decisiones. Entonces, eso que yo les hablaba de estos emprendedores que tienen un olfato para encontrar oportunidades de negocio que uno quisiera tenerla, si a usted a ese olfato le agrega conocimiento, aumentan en forma exponencial las posibilidades de tener éxito. Y en estos 3 primeros años, en este gráfico que explica, ¿no es cierto?, aquí, estos 3 primeros años, ¿no es cierto?, la principal razón por las cuales, ¿no es cierto?, se producen estos fracasos, estas quiebras, es justamente por eso, por falta de conocimiento. Hay mucho entusiasmo, hay mucha vitalidad, son muy resilientes, ¿no es cierto? Tienen un problema y vamos adelante y quiebran y vuelven a levantarse, etcétera. Eso es muy bueno, es una característica de los emprendedores, todos los estudios así lo demuestran, pero a eso hay que agregarle conocimiento, no solamente ganas, ¿ya? Y eso es lo que habla Roberto Musso y Germán Chocopar en su libro El Valle de la Muerte, ¿no es cierto? Estos 3 primeros años donde se produce la mayor cantidad de fracasos. Entonces, como les comentaba, el suizo Alexander Osterwalder, en el año 2004, producto de su tesis doctoral, ¿no es cierto?, propone este modelo de negocio, este método o lienzo Canvas, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, en la forma, ¿no es cierto?, cómo se genera valor, ¿no es cierto?, y cómo se generan los ingresos para poder ofrecer un producto y servicio, ¿ya? Fíjense que aquí un comentario al respecto. Una, una de las críticas que se nos hacen a los académicos, sobre todo los que estamos con doctorado y tenemos líneas de investigación, es que de repente estamos investigando la inmortalidad del cangrejo y estamos investigando a alguien que no le sirve a nadie. ¿Ah? Publicamos en revistas internacionales, pero son temas poco prácticos. ¿Ah? Generamos nuevo conocimiento, pero tienen poco uso práctico en la realidad. ¿Ya? Años atrás me tocó asistir a un congreso en Santiago donde estaban las incubadoras de distintos países. Venían los representantes de las incubadoras de los países anglosajones, venían de Inglaterra, Estados Unidos, también de países latinoamericanos, ¿ya? Y en lo particular me interesó mucho saber la realidad de los países anglosajones, ¿ya? Y una cosa que me llamó profundamente la atención, que los doctores, ¿no es cierto?, las personas que tienen grado de doctor, sus investigaciones principalmente iban orientados a hacer investigación aplicada. ¿Qué es lo que es la investigación aplicada? Es cuando usted con su investigación detecta un problema en un sector empresarial y con su investigación soluciona el problema. Y eso impacta o en el mercado vitivinícola o en el mercado automotriz o en cualquiera. Usted propone una herramienta, un modelo para solucionar un problema real. Que eso dista mucho de lo que ocurre en los países latinoamericanos, donde se publica, pero no necesariamente de investigación aplicada. ¿Ya? Bueno, y el suizo Alessandro Stalwalder, producto de su tesis doctoral, ¿no es cierto?, propone este modelo de negocio, pero aplicable, ¿no es cierto?, para todo tipo de organización, una cosa bien práctica. Ya, no quiere decir que lo otro no sirva. Si el generar nuevo conocimiento en la disciplina, por supuesto que es bienvenido, ¿no es cierto?, pero hay lo que se llama investigación
básica, que es cuando usted genera nuevo conocimiento en la disciplina, genera un nuevo modelo para medir pobreza, genera un nuevo modelo para medir la satisfacción del consumidor, mejora un nuevo modelo para medir productividad, todo eso es bienvenido. Pero también está la investigación aplicada que va relacionada con hacer investigación para solucionar problemas reales que tiene la sociedad. Y eso lo hizo el suizo Alexander Osterwalder. Por eso quería hacer esa acotación. ¿Ya? Y crea este modelo de negocios, ¿no es cierto?, donde dice que este modelo de negocios no puede estar desconectado del plan estratégico de la empresa. Yo les comentaba que el plan estratégico es la columna vertebral, es el mapa de navegación que debería tener toda, ¿no es cierto?, organización. Bueno, vamos de lo general a lo particular. Y aquí Profesor, está, dígame nomás, dígame nomás. lo Adelante. interrumpo. Sí, Charmeli sí. hace una pregunta. Desde su experiencia, ¿qué estrategias considera efectivas para romper la resistencia de muchas empresas familiares para contratar servicios especializados, Ah, considerando qué que buena muchas pregunta. veces lo perciben como costosos y creen Sí. que pueden asumir esas funciones por sí mismas? Sí, sí, miren, ese es un tema. El tema de las empresas familiares es un tema, un tema. Sí, aquí en Chile, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo hay un experto en temas de problemas empresariales, de empresas familiares. Miren, el tema de la gestión de las empresas familiares tiene varios niveles, ¿ya? Uno de los grandes problemas de las empresas familiares es el tema de la sucesión. ¿Ya? Que parte el fundador, ¿no es cierto? Y por razones obvias, ¿no es cierto? Después tiene que ir sucediendo en sus hijos, ¿no es cierto? En sus cuñados, ¿no es cierto? En los familiares directos. Pero el gran problema es que muchas veces esos familiares, esos hijos, no tienen las competencias para asumir los desafíos que presenta el modelo de negocio que fue creado por el fundador, por el socio fundador, ¿no es cierto? Que generalmente son los padres, ¿no es cierto? O familiares, ¿ya? Entonces, este relevo, ¿no es cierto?, que se produce con los familiares, muchas veces cuando se ven enfrentados a una consultoría externa, lo ven como no lo ven como una oportunidad de negocio, sino que lo ven como un obstáculo o una amenaza de que esta consultoría externa va a desmantelar la debilidad que yo tengo en la gestión. Eh, y es todo lo contrario, pues, si un asesor externo, una consultora externa, ¿no es cierto? Lo que hace es intervenir un modelo de negocio para ayudarlo a gestionar de mejor forma. Entonces, para ocultar sus debilidades, muchas veces ocurre esto. Por eso es una sugerencia, una sugerencia que yo siempre hago, es que cuando se producen las consultorías, los resultados de la consultoría tienen que ir a la alta dirección, no a la unidad funcional propiamente tal. ¿Por qué razón? Porque si esa consultoría dice que usted está haciendo una mala labor, yo como director de algunas de las áreas de la empresa no voy a ir y entregar ese informe a mi jefe para que me diga, oiga, papá, ¿no es cierto? Mira, aquí está lo que tú necesitas saber para que yo, digamos aquí, con el informe de la consultora estoy demostrando lo mal que estoy gestionando. Eso no va a ocurrir. Entonces, siempre esas consultorías externas tienen que informarse, ¿no es cierto?, a la alta dirección para que ahí se gestione y se tomen buenas decisiones. Pero sí, lo que menciona, ¿no es cierto?, la persona que hace la consulta, sí, eso es un gran tema. Y al contrario, si uno lo debería ver como una oportunidad, pues sí, pucha, qué mejor que un experto externo que no está contaminado con la cultura organizacional me diga, mira, aquí tienes que mejorar. Esto lo estás haciendo de A, pero en realidad agrega B, C y D. Y de esta manera disminuye la probabilidad de error. Pucha, fantástico. Me está ayudando, ¿no es cierto?, a ser mejor, pero los perfiles psicológicos no son todos iguales, ¿no es cierto? Y por eso ese es un gran tema, ¿ya? Pero fíjense que en la práctica los mismos desafíos que va enfrentando la empresa familiar, como les digo, hacen de que necesariamente tienen que contratar externamente a un experto.
Por ejemplo, el tema de gestión tributaria, por ejemplo, la empresa empieza a crecer y se hace necesario ya una planificación tributaria porque se está pagando mucho, se está recibiendo muchos ingresos, se está pagando muchos impuestos y uno dice, bueno, ¿es efectivamente lo que tengo que pagar? ¿O estoy haciendo una mala gestión tributaria? O en temas de marketing, en todos los temas dentro de las empresas familiares. Pero sí, es un conflicto, es uno de los problemas que se enfrentan hoy en día las empresas familiares. Por eso es que las que han tenido éxito, lo que hacen antes de asignarle un cargo a un familiar, en este caso, por ejemplo, a un hijo, primero el hijo se tiene que ganar el derecho de ese puesto. Y por lo tanto, primero prepárate, estudia, perfecciónate, trabaja en otra empresa, sé el mejor y ahí te invito, hijo mío, ven a mi empresa y te asigno, ¿no es cierto?, un puesto, porque tú te lo ganaste. Partiste desde abajo, entendiste todo el modelo de negocio y ahora, ¿no es cierto?, ¿cómo es la cultura, ¿no es cierto?, asiática? Que uno parte desde abajo y se va ganando las posibilidades, ¿no es cierto?, de poder ser ascendido dentro de la organización. Y ahí usted disminuye la probabilidad de error, pues gánate el puesto, pues, ¿sí? Vale, no sé si contesté la pregunta de la persona que hizo la Sí, consulta. sí, creo que sí. No, no hay más preguntas hasta el momento, profesor. Ya, perfecto. Pero ese es otro tema, el tema, otra subespecialización dentro de la gestión, que son las empresas familiares. ¿Ya? Vale. Bueno, bueno, y el tema de las decisiones también, pues, cómo se toman dentro del grupo familiar. Ya, entonces, el modelo que plantea el suizo Alexander Osterwalder, ¿no es cierto?, contempla él le llama 9 ladrillos, 9 bloques o 9 módulos. Lo van a encontrar con esos nombres en la literatura, ¿ya? Y la columna vertebral de este modelo de negocio, ¿no es cierto?, es la propuesta de valor. Esa es la columna vertebral, ¿no es cierto? El yo tener un cierto producto o servicio que tiene ciertos atributos, características, y la sumatoria de esos atributos y características trae aparejados beneficios para el consumidor. ¿Ya? Y ahí yo estoy dispuesto a pagar el precio en el caso que sea una institución con finalidades de lucro o si yo soy una ONG o soy, ¿no es cierto?, una fundación, ¿no es cierto? Dado el beneficio que yo entrego a la comunidad, entonces el Estado me entrega una donación, porque yo estoy haciendo una buena labor dentro de un territorio y mi propuesta de valor es mucho mejor que esta otra fundación o que esta otra, ¿no es cierto?, ONG o organización, ¿no es cierto?, que hace acciones de bien común. Entonces, Alexandro Atahual dice, preocúpese primero de su propuesta de valor. Haga un análisis. ¿Cuáles son las ONG que existen? ¿Cuáles son las fundaciones que existen? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Cómo han impactado en el territorio? ¿Cuáles han sido sus grandes logros? ¿Yo puedo hacer algo mejor que eso? ¿Puedo tomar eso y hacer una versión mejorada? Entonces, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Ya? Eh, Después está el segmento de clientes, ¿no es cierto? Ahí, bueno, antes de pasar al segmento de cliente, en la propuesta de valor, aquí lo vemos lo mismo, pero a través del lienzo, ¿ya? Es lo mismo que vimos anterior, en la diapositiva anterior, y aquí lo vemos con el famoso lienzo Canva. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, acá la propuesta de valor. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en este bloque? Aquí hay que describir 3 aspectos. Primero, ¿cuál es el dolor, problema o necesidad insatisfecha del consumidor? Tanto para organizaciones con o sin finalidades de lucro. Supongamos que se hace un diagnóstico en la región del Maule y se detecta que hay, por distintas circunstancias de la vida, muchos seres humanos que están en situación de calle. Y hay mucha gente en situación de calle en la región del Maule. Ah, ahí hay un dolor o problema, una necesidad que no está siendo satisfecha. O, supongamos, los organismos que actualmente existen, como por ejemplo el Hogar de Cristo acá en Chile, a lo mejor no da abasto para toda la necesidad. ¡Wow! Ahí se podría intervenir, ¿no es cierto?, para poder solucionar ese problema. ¿Cuál sería el dolor o problema? Seres humanos en situación de calle, que por distintas circunstancias de la vida
no tienen un lugar donde pasar la noche, donde tener una alimentación, ¿no es cierto? Una ayuda psicológica. Ya. Entonces, primero, ¿cuál es el dolor, problema o necesidad? Segundo, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Cuáles son los atributos o características de mi ONG, de mi fundación, que va a otorgar beneficios a la comunidad? Entonces, primero, detectar el problema o dolor. Segundo, cuál es la necesidad. Y tercero, cuál es la propuesta de valor. ¿Y cómo se describe una propuesta de valor? Primero indicando cuáles son mis atributos y características y como consecuencia de eso, cuál es el beneficio que yo voy a entregar a la comunidad. Si estamos hablando, por ejemplo, de esa situación. Si hablamos de una empresa con finalidades de lucro, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el dolor o problema del consumidor? Por ejemplo, esto que yo le hablaba de los diabéticos, ¿no es cierto? Que no hay una oferta de repostería saludable. ¿A qué tipo de perfil de cliente? ¿No es cierto? ¿Cuál es la necesidad? Sería la alimentación saludable. ¿Ya? ¿Y cuál es mi propuesta de valor? Bueno, voy a ofrecer una torta, ¿no es cierto? Con mermelada, con distintos sabores, que lo voy a hacer con tagatosa, que es sucedánea del azúcar, y que este producto está certificado por la Asociación de Diabéticos de Chile, ¿no es cierto? Que acredita que si un diabético tipo uno o tipo 2 lo consume, no le va a hacer daño a la salud. ¿Ya? Entonces, la mejor forma que uno tiene para asegurar una buena propuesta de valor es un tipo de certificación, ¿ya? Eh, Hay certificaciones de empresas tipo B, ¿no es cierto? Hay certificaciones, ¿no es cierto?, para empresas con finalidad de lucro que acredita que efectivamente la torta que yo ofrezco está certificada por la Asociación de Diabéticos de Chile, ¿no es cierto? Y eso obviamente me pone en una situación para competir de mejor forma, tener algún tipo de certificación que, que avale que mis atributos, características y beneficios de mi producto efectivamente los tiene. Y no estoy haciendo un engaño al consumidor. ¿Ya? Entonces, resumen, ¿qué es lo que se hace en la propuesta de valor? Primero, describo el dolor o problema. Segundo, describo la necesidad insatisfecha. Y tercero, describo la propuesta de valor. ¿Y cómo se describe la propuesta de valor? Indicando cuáles son los atributos o características del producto o servicio y la sumatoria de todos esos atributos y características, cuál es el beneficio que obtendría en este caso el consumidor. Si estamos hablando de una empresa con finalidades de lucro y en el otro caso, ¿no es cierto?, cuál es el beneficio que obtendría la comunidad, en este caso, personas en situación de calle, por ejemplo. ¿Ya? Eso es y ese es el núcleo, ¿ya?, del lienzo Canva. Ya, ese es el primer bloque, el primer módulo. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo bloque o módulo? ¿Ya? A las 4:10 hacemos el break, ¿no es cierto? Si más o menos una hora de clase y se hace el break, no sé cómo lo organizan. Sí, generalmente a las 4 tenemos el primer break, 4, 4, 5, y son 10 o 15 minutos. Bueno, las Ya, últimas clases fueron 15 minutos y volvemos hasta las 5. ya, perfecto. Entonces hacemos el break, ya. Entonces, en esta primera sesión, ¿no es cierto? La idea fuerza más potente, ya. Es la idea de negocio, la oportunidad de negocio, el modelo de negocio, el plan de negocio. Nosotros vamos a intervenir en el modelo de negocio. ¿Cuál es el mejor modelo de negocio que hoy en día existe? El que está avalado a nivel internacional y que se enseña en las mejores escuelas de negocios del mundo, el modelo de Alexander Osterwalder del suizo, que se llama el lienzo Canvas. ¿Y cuál es el núcleo, no es cierto, del lienzo Canvas? La propuesta de valor. ¿Y cómo se define una propuesta de valor? Primero, hay que identificar el dolor o problema. Segundo, cuál es la necesidad que voy a satisfacer. Y tercero, ¿no es cierto?, describir la propuesta que sería mencionar los atributos y características y como consecuencia de esos atributos y características de mi producto o servicio, cuál es el beneficio que yo obtendría. ¿Vale? Entonces, hacemos el break, ¿no es cierto? Súper. Profesor, entonces yo voy a colocar un video con un cronómetro y Perfecto, en 15 minutos volvemos. perfecto. Nos vemos.
Nos vemos. Aprovechen de ir por un café. Entonces yo estoy acá viendo la posibilidad de... Estamos de vuelta, profesor activo en la clase con 41 conectados. Volvemos de nuevo. Una pregunta para poder compartir los apuntes, ¿se los envío a usted? Sí, sí, O por supuesto. Jenny tiene mi correo. Me ya, los puede enviar a través de ella. Comentarle que en unos minutos más a los conectados les voy a enviar por el chat, como todos los días, el link de asistencia para que lo vayan llenando al final de la clase. Voy a dar unos minutos más para el que faltó y quien tenga algún problema, recuerden comunicarse al correo escuela de emprendimiento @crate.cl. Adelante, profesor. ok, voy a compartir nuevamente. Eh, ¿Se ve? Sí, se ve, pero no en modo presentación. Siempre me pasa. Es que hay que darle como 2 veces, le cuesta tomar el pendoncito. Está Ah, cargando. ya, Pasa muy seguido, que le cuesta tomar el pendoncito a modo presentación ya, completa. Recordarles que si tienen alguna inasistencia, deben enviarme, si no se pueden registrar en el link de asistencia, me deben enviar un capture de la presentación del día para poder registrarle su asistencia manualmente. Si no tienen el capture, por favor escribirme al correo escuela de emprendimiento @crate.cl. No, todavía está en azul, está como cargando. ya. Les voy dejando en el chat el link de asistencia para que lo puedan ir completando mientras resolvemos los detalles técnicos. Profesor, yo creo que debe sacar la presentación, dejar de compartir y volver a compartir. Ahí está, ¿Ahí listo. sí? Ahí sí. Ya. Sí, Ahora sí. apreté otra ventanita y ahí funcionó. Ya. Ya. Entonces, retomando, decíamos que el modelo de negocio, ¿no es cierto?, el del suizo Alexander Osterwalder, el famoso lienzo Canvas, con estos 9 bloques, 9 ladrillos o 9 módulos. ¿Ya? Entonces ya vimos la propuesta de valor con las 3 decisiones. ¿Cuál es el dolor o problema? ¿Cuál es la necesidad? Y la descripción de la propuesta de valor en base a los atributos y características y beneficios que obtendría el consumidor. El segundo bloque es el segmento de clientes, ¿no es cierto? El segmento de clientes. Ya, aquí, ¿qué es lo que hay que desarrollar? ¿Qué es lo que nos dice Alexander Stalwell? Nos dice, mire, describa a sus clientes, jóvenes entre 15 y 25 años, de la ciudad de Cali y que tienen estratificación socioeconómica media-baja. Empresas agroindustriales de la ciudad de Perú, ¿no es cierto? Y que tienen un total de mínimo 100 empleados y que venden mensualmente, no sé, 50 millones de pesos. Ahí uno describe el perfil de clientes, ¿ya? Lo segundo que se aconseja es que aparte de describir
el perfil de clientes, cuando hablábamos de la oportunidad de negocio con estas tres variables, y una de ellas era el perfil de los clientes o de los consumidores o de los beneficiarios, ¿no es cierto? Cuando uno habla de un modelo con finalidades de lucro, no habla de clientes, sino que habla de beneficiarios, ¿no es cierto? Eh, Hay que cuantificar cuántos potenciales clientes, si fuese una empresa con finalidad de lucro, o beneficiarios, si fuese una ONG, una fundación, ¿no es cierto?, sin finalidad de lucro, cuántos potenciales clientes o cuántos potenciales beneficiarios podrían acceder a mi producto o servicio. ¿Ya? Cuantificar. 1.000.000, 10.000, 20.000. ¿Cuántos potenciales clientes o beneficiarios podrían, ¿no es cierto?, acceder a mi producto o servicio? ¿Ya? Esos son los dos grandes decisiones que hay que tomar ahí. ¿Ya? El tercer bloque es cómo yo me relaciono con mis clientes o beneficiarios. ¿Ya? ¿Cómo me relaciono? Y aquí Alexander Osterwalder establece una serie de estrategias al respecto. ¿Ya? Diría yo que una de las más utilizadas es lo que se denomina la atención personalizada. ¿Ya? En la cual uno hace el papel de asesor con su beneficiario o con su cliente para asesorarlo de que la mejor opción para solucionar su dolor, su necesidad, ¿no es cierto?, insatisfecha, es a través de mi producto o servicio por la propuesta de valor que yo ofrezco. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas distinciones que hay que hacer. Porque, por ejemplo, una fundación, una ONG, una organización sin fines de lucro, a lo mejor está convenciendo, ¿no es cierto?, a un donante, o está tratando de convencer a un potencial donante, o al Estado que le aporte con recursos. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, yo me relaciono con ese potencial donante, beneficiario, ¿no es cierto?, o Estado en este caso, ¿no es cierto?, para yo darle a conocer cuál es mi propuesta de valor y cómo yo impactaría en un cierto territorio a través de una acción de bien común, ¿no es cierto? O si estamos hablando con una empresa con finalidades de lucro, ¿no es cierto? ¿Cómo yo me relaciono con el cliente? A través de redes sociales, a través de TikTok, WhatsApp Business, Facebook, X o cualquier otra plataforma, ¿no es cierto? O personalmente, cara a cara, en mi tienda física. ¿Cómo yo me relaciono con el cliente? ¿Cómo yo me doy a conocer para yo dar a conocer mis productos y servicios? ¿Ya? Y ahí generalmente lo más aconsejable es la atención personalizada. ¿Ya? Cuando yo asesoro a mi potencial consumidor, cliente, beneficiario, ¿no es cierto?, de las bondades que tiene mi producto o servicio y cómo podría usarlo, cómo podría acceder a esos beneficios en el caso de que sea una institución sin finalidades de lucro o, ¿no es cierto?, a un cliente en el caso con finalidades de lucro. Fíjense que una de las realidades que suele ocurrir en los países de Latinoamérica, que todos los estados, ¿no es cierto?, los gobiernos de turno, ofrecen una serie de beneficios a personas, ¿no es cierto?, que por alguna circunstancia de la vida necesitan, ¿no es cierto?, ya sea vivienda, ¿no es cierto?, o otro tipo de servicio. Y hay un desconocimiento de eso. No toda la gente accede a esos beneficios. Muchas veces esos fondos se pierden, ¿ya? Por una falta de comunicación, de información con respecto a esos beneficios. Por ejemplo, acá en Chile hay muchas fuentes de financiamiento, hay programas de Cercotec, programas de Corfo, el capital abeja, el capital semilla, etcétera, orientados a pequeños emprendedores, ¿no es cierto? Donde en todas estas fuentes de financiamiento, absolutamente en todas, lo primero que les pide el organismo público es un lienzo Canva. En todas, ¿ya? Lo primero que les van a pedir es un lienzo Canva, ¿ya? Para ver, para dimensionar, ¿no es cierto?, dónde está invirtiendo los recursos del Estado y si efectivamente este modelo de negocio que presenta el emprendedor, ¿no es cierto?, tiene impacto en el territorio. Y una de las variables o métricas que generalmente miden es cuántos puestos de trabajo usted va a entregar con su modelo de negocio. O sea, el hecho de dar empleo. ¿Cómo está la empleabilidad en su modelo de negocio? ¿A cuánta gente usted va a favorecer, ¿no es cierto?, con un puesto de trabajo, con un contrato?
formal, ¿no es cierto? Y esa es una métrica, ¿no es cierto?, importante al momento de decidir, bueno, yo Estado invierto en este modelo o en este otro modelo de negocio. Ya. Lo otro son los canales, ¿ya? Ahí básicamente hay dos tipos de canales, ¿no es cierto?, que estamos aquí, en este bloque. Los canales. Hay dos tipos de canales. Uno son los canales de promoción, que como les comentaba, a través de qué medio yo me doy a dar a conocer. Informar que existe mi modelo de negocio, cómo se puede acceder a los beneficios, cómo el consumidor puede adquirir los productos y servicios, cuáles son los precios, es gratuito, hay que pagar, ¿no es cierto? Hay que acceder a una página web para poder inscribirse, ¿no es cierto? ¿Cómo yo me doy a conocer? Y ahí hay medios tradicionales, como podría ser publicidad en la vía pública, podría ser en una radio, podría ser en un canal de televisión, podría ser a través de medios escritos, a través de un diario de circulación nacional, ¿ya? Que esos serían los canales tradicionales, o los canales virtuales, a través del marketing digital, ¿no es cierto? Darme a conocer a través de una plataforma de TikTok, de WhatsApp Business, de Facebook, ¿no es cierto? O una página web, etcétera, ¿ya? Para yo darme a conocer, informar que existo y que tengo ciertos beneficios o que tengo ciertos productos, ¿no es cierto? Y que los ofrezco, ¿no es cierto? Y puedo, ¿no es cierto?, ofrecer a solucionar esos dolores, esas necesidades al consumidor o a los beneficiarios. Entonces, uno son los canales de promoción y lo otro son los canales de distribución. ¿Cómo yo accedo a los productos? ¿Cómo se distribuyen los productos? ¿Tengo que ir físicamente a una tienda y ahí comprar el producto? A lo mejor puedo acceder a una página web y ahí vitrinear virtualmente y pagar con una tarjeta de crédito y después el producto llega a mi casa. O tengo que entrar a una plataforma del Estado, ¿no es cierto? A través de una clave, ¿no es cierto? Y ahí acceder a los productos y servicios o beneficios. ¿Cómo son los canales de distribución? ¿Ya? Después, ¿no es cierto? Después de los canales tenemos las actividades claves y los recursos claves. ¿Ya? Alexander Osterwalder habla primero de las actividades claves y después de los recursos claves. ¿Ya? Eh, yo lo que, o sea, primero habla de los recursos, después de las actividades. Yo lo que aconsejo es primero definir una actividad clave y después asociarlo a un recurso. Me explico, me explico. Por ejemplo, un hostal, un hotel. Una de las actividades claves que tiene un hotel es la limpieza de las habitaciones. Esa es una actividad clave. ¿Ya? Y para esa actividad clave yo necesito recursos clave. ¿Cuál es el recurso clave? Personal de aseo y limpieza. ¿Qué otro recurso clave necesito? Bueno, todos los productos para hacer la limpieza, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí, cada actividad clave que yo identifico en mi modelo de negocio tiene que estar asociada a uno o más recursos. No puede haber ninguna actividad clave que no esté asociada a algún recurso. ¿Ya? Entonces, lo que yo aconsejo primero, identificar la actividad clave y después el recurso clave. Entonces uno dice, ya, vamos a nuestros beneficiarios, vamos a tener una actividad clave que ofrecer conocimiento en temas de emprendimiento. Y la actividad clave es la capacitación en emprendimiento. Esa es una actividad clave. ¿Cuál es el recurso clave? Bueno, uno de ellos es el relator o relatora. Para esa actividad clave, el relator y la relatora. Pero también hay otros recursos, ¿no es cierto? En este caso, un gestor o gestora, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que hace las conexiones a través de la plataforma Zoom, planifica los horarios, ¿no es cierto? Entonces sería otro recurso clave, ¿no es cierto? Un personal administrativo, ¿no es cierto? Que ve toda la parte administrativa del curso para la actividad clave, que es la capacitación. Entonces, cada actividad clave está asociada a uno o más recursos. Realmente una de las debilidades que uno encuentra, sobre todo cuando emprendedores piden asesoría, cuando postulan a fondos concursables, fondos públicos, para acceder a estos financiamientos para su emprendimiento, que generalmente cuando definen las actividades clave, ¿no es cierto?, dejan ciertas actividades que no están asociadas a recursos y de repente
no identifica la actividad clave que está asociada con la propuesta de valor. Y eso es grave, porque si usted dice que en su propuesta de valor va a ser, va a tener ciertos atributos, características, y eso va a, va a implicar ciertos beneficios, chuta, y eso no está declarado en la actividad clave, ahí entramos en un problema. Hay una inconsistencia. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que Alessandro Ostaguale habla de que en el lienzo Canva lo fundamental es la propuesta de valor. ¿Ya? Entonces, actividades y recursos clave. Y después están, ¿no es cierto?, los socios claves. ¿Ya? Después, obviamente, este modelo que estamos viendo lo vamos a transformar en un modelo de triple impacto, un Canva social. ¿Ya? Primero estamos describiendo el modelo Canva y después lo vamos a transformar en un Canva social, que es lo que nos convoca hoy en estos cursos. Entonces, después están los socios clave, los partners. ¿Ya? Y aquí tenemos dos tipos de socios clave, los vitales y los no vitales. Los vitales son aquellos socios que yo sí o sí tengo que tener algún contrato, alguna alianza con ellos, porque si no los tengo, no puedo ofrecer el producto o servicio. Entonces, tengo que tener eso. Aquí, por ejemplo, en nuestra universidad, la Universidad Católica, dentro de la universidad se instaló una cafetería, ¿ya? Entonces, esa cafetería, para poder funcionar dentro de la universidad, tiene que tener los permisos de las autoridades, ¿no es cierto?, presentes, para poder tener un contrato de arrendamiento. Si no, no se puede instalar dentro de la universidad. Entonces, hay socios que son vitales o socios que son claves, que sí o sí los tengo que tener, porque si no los tengo, no puedo ofrecer el producto o servicio. Y hay otros que no son vitales, pero sí aportan valor. Por ejemplo, en un negocio usted puede tener la modalidad de pago a través de tarjeta, ¿no es cierto? Pero si no lo tiene, el negocio igual puede funcionar. La gente puede pagar al contado. Claro que dada la realidad y la conducta de compra de los consumidores hoy en día, casi todo el mundo ya prácticamente no anda con dinero, simplemente anda con tarjeta. Entonces uno tiene que tener algún mecanismo, ¿no es cierto?, para pagar con tarjeta, ¿ya? Eh, o igual, imagínense ustedes un gimnasio, ¿ya? Que hace una alianza con una bebida isotónica, con Powerade o con Gatorade, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando uno hace deporte, transpira y al momento de transpirar, bota unos ciertos componentes químicos como el potasio, el zinc, etcétera, que produce la fatiga muscular y los calambres, ¿no es cierto? Y después uno tiene que hidratarse y recuperar esos componentes y eso lo hace a través de las bebidas isotónicas. Una marca reconocida a nivel mundial es la Gatorade, por ejemplo. Entonces, si Gatorade, por ejemplo, hace una alianza con una cadena de gimnasios dentro del país, ¿eso agrega valor al negocio? Por supuesto que agrega valor al negocio. Pero si no tengo el convenio con ese gimnasio, yo igual puedo vender la bebida isotónica. Entonces, por eso hay socios que son claves o vitales y otros que no son vitales, pero también agregan valor. ¿Ya? Y ahí tengo que definirlo. ¿Cuáles son mis socios vitales? ¿Ya? Ok. Después viene la estructura de costos. ¿Ya? ¿Cuáles son los costos fijos y los costos variables que tiene mi modelo de negocio? Aparte de los tradicionales, el agua, la luz, internet, los sueldos, que esos son los vitales, pero cada modelo de negocio da los bemoles y las distintas características de modelos de negocio. No es lo mismo los costos que tiene, no sé, un hotel versus un restaurante, versus una fundación o versus una ONG. ¿No es cierto? Son distintos tipos de profesionales, son distintos tipos de costos, salvo los clásicos, como le hablaba, que hay que pagar la luz, el agua, el arriendo, que son, ¿no es cierto?, prácticamente en todos los modelos de negocio, pero hay otros que, dependiendo del tipo de modelo de negocio, son distintos. ¿Ya? En un hotel necesito personal de aseo, necesito la gente que atiende en el mesón, cuando la gente se registra, ¿no es cierto?, en el hotel, ya que no es lo mismo, ¿no es cierto?, de un restaurante, donde necesito chef, ¿no es cierto?, necesito personal de cocina, necesito, ¿no es cierto?, mozos que atiendan las mesas. Entonces, va cambiando de acuerdo al modelo de negocio. Entonces, ahí hay que determinar cuál es mi estructura de costo. Y eso es vital por el tema del capital de trabajo, sobre todo para los primeros años de vida. Este valle de la muerte que yo les hablaba,
que son los 3 primeros años de funcionamiento de un negocio donde se producen la mayor cantidad de fracasos. ¿Ya? Y ahí es donde uno tiene que tener capital de trabajo, tener liquidez para poder solventar el negocio por un mes, por 2 meses, por 6 meses, dependiendo del modelo de negocio, hasta que sea autosustentable del punto de vista económico-financiero. Imagínense las empresas constructoras cuando participan en las licitaciones, ¿no es cierto?, para poder construir un complejo habitacional. Ahí tienen que contratar arquitectos, tienen que contratar ingenieros civiles, topógrafos, etcétera, para presentar el proyecto y no siempre se lo ganan. Entonces tienen que contar con un capital de trabajo para poder presentarse en la licitación y algunas veces se gana y otras veces no, porque la competencia, ¿no es cierto?, va a ser con otras constructoras. Entonces hay que tener un capital de trabajo. Ya en todos los negocios hay necesidad de capitales de trabajo. La gran diferencia es que algunos son montos más grandes, montos más pequeños, en menos tiempo, más tiempo, dependiendo del ciclo de vida, ¿no es cierto?, en el cual usted se encuentre. ¿Ya? Entonces, definir cuáles son mis costos. Eso es súper importante para después determinar qué ingresos necesito. ¿Ya? Y después tenemos el flujo de ingresos. ¿Cómo yo me financio? ¿Ya? Como les decía, una organización sin finales de lucro, una es a través de donaciones, otro es, ¿no es cierto?, a través de aportes estatales que aportan a fundaciones, ONG, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay inversionistas también que hacen acciones de bien común, ¿no es cierto? E invierten con empresas con responsabilidad social corporativa, ¿no es cierto? Que parte de sus utilidades las reinvierten en organizaciones que tienen acciones de bien común. Hay distintos modelos de financiamiento de organizaciones sin fines de lucro y las con fines de lucro a través de la venta de sus productos y servicios. Entonces, ¿cuál es mi flujo de ingresos? ¿Ya? Eso también es sumamente importante porque hay que determinar, vuelvo a insistir, si va a ir un periodo de tiempo que a lo mejor no me financio y necesito capital de trabajo para poder cumplir por lo menos con mis pasivos corrientes que tienen vencimiento antes de un año. El agua, la luz, internet, los sueldos, los proveedores, ¿no es cierto? Entre otros. ¿Ya? Y aquí tenemos este modelo de negocio. Ya. Entonces, después vamos a ir viendo cada uno de estos bloques en las siguientes sesiones con más detalle. ¿Ya? Pero vamos a avanzar. Ahí está. Entonces, una de las cosas que nos dice Alexander Osterwalder, que cuando uno está en la etapa de diseño del modelo de negocio, esto tiene que ser a través de equipos de trabajo. No puede ser desarrollado a través de algunos pocos que toman las grandes decisiones. No, esto tiene que ser como equipo de trabajo. Y ahí está la foto que aquí les pongo en el PPT, que es la forma ideal. Poner este lienzo en grande en una mesa, ¿ya? Y en la mesa tener unos POSIT, estos papeles pegables. Entonces, cuando a usted se le ocurre una idea, ¿no es cierto?, pone el POSIT, ¿no es cierto?, el papel pegable en el bloque que corresponda. Entonces usted tiene una idea de generar nuevos consumidores, pucha, lo pone en el bloque de consumidores. Usted tiene una idea de cómo innovar, cómo tener una propuesta de valor mejor que la competencia y propone ciertos atributos. Listo, lo anota en el papel plegable, en el POSIT de 3M, ¿no es cierto? ¡Pum! Y lo pone en el lienzo. Y así, ¿no es cierto? Como lluvia de ideas, ¿ya? Como lluvia de ideas. Y después uno va filtrando y va viendo cómo va quedando ese modelo de negocio. Ya sea cuando usted está en las etapas iniciales, o cuando ya tiene usted una historia, tiene un cierto periodo de vida y después hay que ir haciendo ajustes, porque las cosas van cambiando, los gustos, las preferencias del consumidor, las formas de compra, ya sea por organizaciones con o sin fines de lucro, las necesidades van cambiando a través del tiempo, ¿ya? Y por lo tanto eso hay que ir mejorando, hay que ir adaptando el modelo de negocio. Entonces, ya sea que usted está en sus primeros años de vida o ya tiene una cierta historia y por lo tanto lo que fue bueno en un momento deja de ser bueno. Y hay que estar haciendo constantemente mejoras y cambios a los modelos de negocio para adaptarse a los nuevos desafíos que enfrenta el entorno, ¿ya? Entonces, el lienzo Canvas tradicional de Alexander Osterwalder no contempla explícitamente el impacto social o ambiental de muchas organizaciones. Entonces aquí hay que hacer una acotación.
Usted puede tener un modelo de negocio con finalidades de lucro y que sí puede tener impacto social o puede tener impacto ambiental. Porque, por ejemplo, en sus procesos productivos, usted ocupa energías limpias, que no contaminan, no genera externalidades negativas en los procesos de producción, como diría un economista. Y a su vez, obviamente, por razones obvias, un modelo de negocio con finalidades de lucro sí tiene impacto social, porque está interviniendo en un territorio para mejorar las condiciones de vida de un cierto territorio, de una cierta comunidad. Entonces, no necesariamente los modelos de negocio que tienen triple impacto, vale decir, en lo social y en lo ambiental, es solamente atribuibles a organizaciones con finalidades de lucro. También lo pueden hacer organizaciones sin finalidad de lucro. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar a un marco teórico donde hay varios modelos que pretendo dar a conocer. El primero de ellos es el Social Business Model Canvas, ¿no es cierto?, de AOCA y Tandem, ¿no es cierto?, que ellos, ¿no es cierto?, proponen una adaptación del lienzo que acabo de explicarle, ¿ya?, donde incorporan los siguientes conceptos. Ellos dicen, miren, para que su modelo Canvas sea social o de triple impacto, debería incorporar el propósito social, que es lo que reemplaza la propuesta de valor. Uno en la vida tiene que tener un propósito. En su vida personal, uno tiene que tener un propósito, una razón de ser. Uno está en esta vida no para ser un ser humano más en esta tierra, ¿no es cierto? Uno tiene que tener un propósito, ¿no es cierto? El solo hecho de acumular dinero, el solo hecho de tener título, el solo hecho de tener propiedad, etcétera, ese no es el propósito de la vida. Uno tiene que tener un propósito a nivel personal, y eso es personal de cada uno de ustedes, y también las organizaciones tienen que tener un propósito. ¿Ya? Ahí vamos a dar ejemplos de propósitos sociales, ¿no es cierto? Que reemplaza a la tradicional propuesta de valor, o algunos autores dicen, aparte de declarar la propuesta de valor, que es importante, agregue el propósito social de su organización. A su vez, este autor dice, en su modelo de negocio usted tiene que incorporar el impacto social. ¿Cómo usted impacta socialmente? Y ahí es clave el tema de las métricas, el tema de los KPI, Key Point Indication o indicadores claves de gestión, métricas que midan el impacto social. Uno dice, vamos a intervenir el territorio y vamos a generar bien común. Todavía está muy arriba, pero aterrícelo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Ah, vamos a impactar una comunidad y vamos a entregarle agua potable. Y eso significa entregar agua potable a 10.000 ciudadanos que hoy en día no tienen agua potable porque viven en sectores rurales muy alejados. Ah, me quedó claro el impacto que usted va a hacer. Entonces, el impacto social no tiene que ser declarado en forma rimbombante, con verborrea, sino que tiene que ser a través de métricas claras, medibles. Eso es súper importante, sobre todo una de las cosas que piden siempre los fondos concursables, que se mida claramente el impacto a través de KPI, métricas claras y precisas, indicadores. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los beneficiarios? Por eso yo les hablaba que cuando hablamos de una organización con finalidades de lucro, hablamos de clientes. Pero cuando hablamos de una organización sin finalidades de lucro, como una ONG, una fundación, etcétera, hablamos de beneficiarios. ¿Cuáles son sus beneficiarios? Descríbanos. ¿Cuántos son? ¿10.000, 5.000, 1.000.000? ¿Cuántos beneficiarios son? ¿Ya? ¿Cuáles son, dice acá, cuáles son los canales de cambio, las formas de generar impacto y los recursos claves adaptados a lo social? Por ejemplo, el voluntariado. Ya, ese es un modelo, el Dasoka Tandemic, que propone estas cosas para que el lienzo Canvas se transforme en un lienzo de Canvas social o de triple impacto. Esa es una visión, ¿ya? Cuando hablamos de propósito, en el fondo es qué es lo que tú buscas conseguir con tu proyecto y por qué lo haces.
Y el impacto social, como decíamos anteriormente, define cómo impacta tu emprendimiento de manera social o ambiental, o las dos, en tu comunidad, ¿no es cierto? Y así como los beneficios que trae eso aparejado. Y eso hay que hacerlo a través de métricas, ya sea tu impacto social o tu impacto ambiental. ¿Ya? ¿Vas a disminuir la huella de carbono? ¿En cuánto va a disminuir la huella de carbono? Por ejemplo. Entonces, si esto aplicamos lo que propone Ansoka Tandemic, ¿no es cierto? Y lo aplicamos al modelo Canvas que vimos, aquí estaría en rojo lo que se debería incorporar. En la propuesta de valor que decíamos que se describe el dolor o problema, la necesidad y la propuesta de valor a través de atributo y beneficio, se agregaría el propósito y se agregaría el impacto o social o ambiental o los dos. ¿Ya? En el segmento de clientes, como es una organización sin finalidad de lucro, no hablamos de clientes, hablamos de beneficiarios. ¿Ya? Y en los socios claves, ahí tendríamos que incorporar recursos claves, pero adaptados a lo social. ¿Ya? Ahí estaría lo que propone Ansoka Tandemic. Veamos otra visión. Veamos un ejemplo, perdón. Supongamos un caso de emprendimiento social que se llama Agua Vida, que es un emprendimiento social de purificación de agua en comunidades rurales. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Proveer acceso a agua potable mediante tecnología de purificación de bajo costo, mejorando la salud y la calidad de vida de comunidades rurales sin acceso a agua segura. Ah, en la propuesta de valor ahora la transformé en un propósito. Y aquí igual estoy describiendo características, atributos y beneficios, pero ahora estamos hablando de beneficiarios, que son las comunidades rurales. Clarito el propósito. ¿Cuáles serían los beneficiarios? Familias rurales sin acceso a agua segura. Y eso cuantificarlo a través de indicadores de impacto. Número de familias con acceso a agua segura, la reducción de enfermedades diarreicas, producto del consumo de agua no potable, número de talleres de capacitación realizados, ahorros en costos médicos por consumo de agua limpia. Tenemos indicadores, métricas, KPI claramente definidos que uno los puede incorporar en el proyecto y al momento que un organismo público evalúe, ¿no es cierto?, mi emprendimiento social, está claro el antes y el después. Hoy en día, esta es la realidad de la comunidad rural y con mi proyecto voy a conseguir esto y a través de estas métricas. Y estos son los valores. Ya, ahí tenemos una forma de transformar el lienzo Canva en un Canva social o de triple impacto, ¿no es cierto?, que llaman algunos autores. Veamos un segundo autor en este marco teórico, el de H. Maurya. ¿Qué es lo que plantea este autor? Él dice que deberíamos incorporar, porque este está más enfocado a las startups, ¿no es cierto? A los emprendimientos con base tecnológica, ¿ya? Y especialmente útil para emprendimiento en etapas tempranas. Él habla de incorporar el problema social relevante, los indicadores de impacto social y el segmento de beneficiarios. Esos son los bloques que él propone, ¿no es cierto?, para su emprendimiento. Pero aquí había que hacer una acotación. Aquí, ¿no es cierto? Él aplica el Lean Canvas, que es una variante del lienzo Canvas, ¿ya? Que algunos autores, ¿no es cierto?, proponen, ¿no es cierto?, que este lienzo eh, para emprendimientos de menor envergadura deberían transformarse en el Lean Canvas. ¿Y cómo se transforman en el Lean Canvas? Que en vez de hablar, ¿no es cierto?, de la forma como yo me relaciono con el cliente, que es lo que tiene el lienzo anterior, lo cambiamos por cuál es mi ventaja especial, qué es lo que me hace diferente al resto, ¿ya? Y obviamente, en vez de hablar de segmentos de cliente, hablamos de beneficiarios, ¿ya? Y acá, en vez de hablar de actividades claves y recursos claves, los cambiamos por cuál es la solución que yo voy a presentar y cuáles son las métricas para medir el impacto de mi modelo de negocio. Y acá, en vez de hablar de los socios claves, hablamos de los problemas sociales relevantes. ¿Ya? Que ese es el modelo, ¿no es cierto?, que plantea
Eric Wright, ¿no es cierto? Y H. Maura, ¿no es cierto? Con el Lean Canvas. ¿Ya? Esa es la acotación que habría que hacer. ¿Ya? ¿Y cómo se vería esto en un caso, del mismo caso de Agua Viva, ¿no es cierto? Para seguir la misma línea, ¿cuál sería el problema social? El bajo nivel de conciencia ambiental en estudiantes de escuelas vulnerables, falta de acceso a formación práctica en reciclable. Los beneficiarios serían estudiantes de enseñanza básica y media de zonas de alta vulnerabilidad social, escuelas municipales de bajo costo, ¿no es cierto?, a programas extracurriculares. Y el impacto sería número de talleres realizados, número de estudiantes capacitados, porcentajes de residuos reciclados en cada escuela y cambio en actitudes ambientales. ¿Ya? Ahí tenemos otra visión. ¿Ya? Y ahí estarían los ingresos, costos y aliados clave. ¿Ya? El otro modelo es de eh, Profesor, Scaglie y eh, Steven. ¿Ya? profe, Dígamelo. ¿me Sí, escucha? dígame. Cesario tiene una pregunta. Sí, Dice, dígame. ¿Lean Canvas tiene alguna relación con la metodología ágil Canvas? Pero escribe Sí, Canvas con K y B alta. sí, sí, está muy relacionado, pero la idea de fondo es que lo que se plantea de que un emprendimiento que está en sus primeras etapas, de poca envergadura, algunos autores plantean que el lienzo Canva debería ajustarse a estos cambios en los bloques. Y después, cuando ya pasa a ser de semiprofesional, muy familiar, pasar ya a un lienzo Canva. Como partir con el Lean Canva, ¿no es cierto? Y después pasarlo al lienzo Canva, ¿ya? De hecho, hay otros autores también que plantean otros modelos, pero esto diría yo que son los más utilizados, ¿ya? Entonces, cuando es muy básico el emprendimiento, ¿ya? Es difícil que usted tenga socios claves, ¿ya? O que tenga estrategias muy, muy particulares para relacionarse con el cliente. Entonces, este autor plantea que hay que hacer ajuste a algunos bloques cuando uno está recién partiendo y después transformarlo a un Canvas tradicional, ¿ya? Vale. Entonces, el otro modelo es de Steve Black, ¿no es cierto? Y Strategizer, ya que plantea sustituir cliente por beneficiario, que eso lo hacen los anteriores, en lugar de ingreso, evaluar el impacto y financiamiento. Aquí agrega algo nuevo, que en el fondo es, de los ingresos que usted recibe, ¿cómo los reinvierte? ¿En qué acciones de bien común los reinvierte? ¿Ya? Y replantea la propuesta de valor desde el propósito, que eso hacen también los anteriores autores. Entonces, ¿cuál sería, haciendo una fusión de estos tres, ya son las cinco ya, pero vamos a ir cerrando, una fusión de estos autores, que son los más reconocidos, ya, y cuál es mi propuesta, ¿no es cierto? Vamos viéndolo acá en el esquema, ¿no es cierto? Dejarlo de esta manera. En la propuesta de valor, incorporar el propósito, el impacto social o ambiental o ambos, y las métricas para medir lo social y las métricas para medir lo ambiental, dependiendo del caso del modelo de negocio. En segmento de cliente, incorporar el concepto de beneficiarios, ¿ya? Y en los flujos de ingresos, cómo se reinvierten los ingresos. Por ejemplo, acá en Chile una empresa de certificación B que se llama Late Light, que ofrece agua mineral y ellos publican en su página web su estado financiero y de los ingresos que reciben, ellos informan cómo reinvierten esos ingresos para generar valor en ciertos territorios o comunidades. ¿Ya? Entonces, este es el modelo que yo propongo. ¿Ya? Este es el cambio que haríamos, ¿no es cierto?, en el Canvas, incorporando, vuelvo a insistir, perdonen que sea majadero, en la propuesta de valor el propósito, el impacto social y ambiental, las métricas, los KPI, de ahí vamos a ver ejemplos de cada una de estas cosas, los beneficiarios y la inversión, cómo se usan los ingresos. Este sería nuestro modelo base. ¿Ya? Y después vamos a ir viendo, ya vamos a ir viendo ejemplos de métrica, vamos a ver ejemplos de métricas de impacto social, ¿no es cierto? Y casos bien puntuales de aplicación que por temas de tiempo no vamos a alcanzar a ver hoy día, ¿ya? Pero lo que me interesa es que le quede clarito en esta primera sesión, ¿no es cierto?, el modelo que nosotros proponemos, ¿ya? Para, ¿no es cierto?, esta actividad propiamente tal. Vamos a proceder aquí, ¿ya? Y este sería el modelo, ¿ya? Preguntas, dudas. ¿Se va Sí, entendiendo el concepto? tengo una pregunta de Sí, Daniela. sí. Dice que ella
Habla entonces de que los Lean Canvas o emprendimientos sociales buscan captar ONG o fundaciones como inversores. Ese es un caso, claro, porque usted puede financiarse de distintas maneras. Generalmente las ONG, las fundaciones buscan donantes, ¿ya? O apoyos estatales. Ahí está como las grandes fuentes de financiamiento. Y otras que suben a un nivel más, que su propia ONG ofrece ciertos productos y servicios y eso obtienen un cierto ingreso, ¿ya? Y eso les ayuda para financiar, obviamente, sus acciones de bien común. Corabel pregunta, el modelo Lean se puede Sí, usar en mentorías? depende de la intervención en qué tipo de modelo de negocio lo va a hacer. Porque si usted va a intervenir una organización que ya tiene una historia, ya tiene un cierto ciclo de vida, ya tiene un posicionamiento estratégico, tiene clientes, tiene productos y servicios, ahí lo aconsejable es un lienzo Canva y no un Lean Canva. El Lean Canva es aconsejable cuando usted está en los primeros años de vida, está recién partiendo con su emprendimiento. Y de ahí después evoluciona a un lienzo Canvas propiamente tal. Corabel dice atención a personas. Corabel, si desea hablarle, puedo abrir el micrófono. Sí, claro. Levante la manito para poderla ubicar. Aquí está. Corabel, ¿se escucha? Parece que hay algo en el No, fondo. no, no se escucha. No, está Corabel. Parece que está hablando, pero no se escucha. No, tiene el micrófono apagado. Debe encender el micrófono. Ahora sí, Ahora Ahí sí. que no lo sí, tenía activado. Ya. Muy buenas sí. tardes, muchas gracias, profesor Alejandro. Excelente la presentación, me gustó porque no conocía los orígenes del Canva. ¿Por qué le estoy preguntando? En este caso, cuando hay emprendimientos de una sola persona, que es mi caso, que quiero Ujú. ser mentora, yo voy a llevar del caso de yo soy profesora y quiero ir hacia las mentorías personalizadas. Correcto. Perfecto. Ajá. Entonces, por lo que lo que usted está diciendo, me parece que el modelo Canva Lean es el que sería el que yo podría llenar. Claro, cuando son empresas que están recién partiendo. Exactamente, eso era lo que quería, que era lo que yo estaba preguntando, pero no lo pregunté completo. Y en el caso de que el último Canva que usted acaba de mostrar, que es el que está usando la universidad, se Ujú. podría llenar con todos esos elementos, ¿verdad? Por supuesto. Ok, esa era la pregunta. Porque yo hago mentorías personalizadas hacia el perfil T de sostenibilidad, para que las personas quieren ir hacia la sostenibilidad. Entonces yo los ayudo a ellos cómo ubicar en el ámbito de la sostenibilidad cuáles habilidades y competencias debe adquirir para llegar a ella. Perfecto. Claro. Ahora, siempre es importante, como idea fuerza, que estas son herramientas que ordenan Sí, lo que uno hace, ¿ya? Pero detrás de todo esto está el talento humano. por ¿Ya? supuesto. Ahí están las competencias y talento, yo le llamo talento, ¿no es cierto? Del cómo usted le saca valor a este conocimiento, a este modelo que plantea el suizo Alexander Osterwalder. Por eso que lo primero es el mapear qué es lo que tengo que hacer y ahí vienen los talentos. Y por eso cuando uno dice, los estudiantes que han tenido la misma formación y resulta que las experiencias de vida en su desarrollo profesional son muy distintas, porque cada uno tiene distintos talentos, pues, y, bueno, y también filosofías de vida, porque uno puede ser muy talentoso, pero a lo mejor no quiere formar un emprendimiento, ¿no es cierto? No está dentro de sus objetivos de vida. Entonces, estas son herramientas, ¿no es cierto?, que ayudan a los emprendedores a disminuir la probabilidad de error en la toma de decisiones. Y que si es que se equivocan, porque siempre van a haber problemas en una organización, saber por qué me equivoqué y cómo puedo mejorar. Porque cuando no tengo nada armado, nada diseñado, no sé inclusive por qué me está yendo bien. Me ha pasado muchas veces. El emprendedor dice, mire, sabe, me está yendo bien, pero ¿será porque tengo un buen servicio? ¿Será por el producto? ¿Será por la ubicación? ¿Será por mi propuesta? No lo saben porque nunca han diseñado esto. ¿Sí? Vale. No sé si hay alguna otra consulta, duda.
Sí, se Gracias, Sí, ¿sí? entendió. sí. Voy muy rápido, muy lento. Mm, Se entiende, se entiende. Hay Ah, otra consulta. Chermeli dice, ¿qué sí. factores tiene que identificar para cambiar o modificar el modelo de negocio de Lian a modelo Business en Canvas? Claro, lo que pasa es que, como les comentaba, eso, el criterio de decisión es el ciclo de vida. Como les comentaba, lo que se aconseja para los primeros años de vida, ¿no es cierto?, es utilizar este modelo, ¿no es cierto? Cuando uno está recién, en los primeros años, está en la etapa de diseño, está en el primer año de vida de su emprendimiento, se aconseja un Lean Canva, que es mucho más sencillo, ¿ya? Y después, ya cuando empieza a crecer, cuando se ve que ya no solamente está distribuyendo a nivel comunal, sino que a regional, inclusive nacional, ya lo aconsejable es pasar a un lienzo Canva. ¿Ya? Ese es un camino, ese es un camino. El otro camino es partir al tiro con el lienzo Canvas propiamente tal. Son los dos caminos. Yo lo que he visto en el ejercicio libre de la profesión, ¿no es cierto? Parto con un Lean Canvas, ¿ya? Para que el emprendedor vaya entendiendo estos conocimientos, esta forma de cómo gestionar, cómo ordenar, ¿no es cierto?, su emprendimiento, y a medida ya que va creciendo, pasar a un lienzo Canvas. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que en el chat está el link de asistencia. Por favor, solo lo han llenado 35 personas y habíamos más de 40 conectados. No hay más preguntas, profesor, en el chat. Tampoco hay manitos Perfecto. levantadas. Voy a esperar un minutito más para el link de asistencia por si alguien falta. Y damos por terminada la clase de hoy. Nos vemos mañana en el mismo horario de 3 a 5 hora Chile. Recuerden que son martes y miércoles hasta el 10 de septiembre, que estaríamos cerrando con el último módulo, que lo vuelve a dar don Andrés Valenzuela. Corabel, muchas gracias. Chermeli, muchas gracias. No hay más preguntas, profesor. Muchas Bueno, gracias ha por sido, todos sus conocimientos. yo, sí, yo prefiero despedirme, digamos. Y bueno, la idea es aportar con un granito de arena a que sean mejores emprendedores, mejores personas, ¿no es cierto? Y que utilicen estas herramientas que han sido validadas a nivel internacional y que les van a ayudar mucho, ya sea si son emprendedores o son asesores, ¿no es cierto? Dependiendo del rol que asuman ustedes, la idea es poder aportarles, ¿no es cierto?, con este conocimiento y que les sirva para su ejercicio profesional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Vale, gracias, adiós. Chao.